Buenos días. Aquí ya tengo mi base de datos ya ordenada. Ya le apliqué a todos los grupos del campo recursos. Ya les apliqué un formato condicional. Ahora vamos a ingresar o a insertar una tabla dinámica. Seleccionamos solo dos campos, los dos primeros campos de la tabla de base de datos de recursos y familias. El rango sería de la celda B5 hasta el rango de la macro, en este caso 1000, hasta la C1000. Le damos a aceptar. Palomeamos recursos y familias. Cambio el diseño de mi tabla. En este caso le quito que no muestre totales y desactivo totales generales y que me lo muestre en formato tabulador y que se repitan. En este caso también puedo, en opciones, puedo quitar autoajustar anchos de las columnas al actualizar. Lo deshabilito. También quito que no me muestre los botones para expandir y contraer. Le doy a aceptar. También puedo cambiarle el nombre, en este caso tabla dinámica. En este caso le voy a poner de familias. Le doy a aceptar. Ok, esta tabla me va a servir como filtro a mí. Si ustedes pueden ver aquí, tengo varias familias y esto puede irse incrementando. Entonces, para hacer el filtro, en el momento que me seleccione, por ejemplo, yo seleccione la familia de... Aquí vamos a corregir la tabla dinámica, simplemente recursos sería la primera tabla. Recursos sería la primera columna de la tabla dinámica. En el momento que yo seleccione material, me va a seleccionar todos los materiales. Todas las familias de material. En el momento que yo seleccione indirectos de la familia recursos indirectos, me debe seleccionar todos los recursos, en este caso de indirectos. Aquí en cuadrillas vamos a colocar, vamos a copiar y a pegar la lista que ya tenemos ingresada. Le damos un enter. Aquí en esta columna de familias vamos a ingresar, vamos a hacer uso de esta tabla. Por lo tanto, aquí yo ya tengo una fórmula, la fórmula de ref, para ir más rápido. Ahorita se las explico. Yo selecciono como referencia el primer argumento de la fórmula de ref de la función, es seleccionar la celda de la hoja base de datos H5. Entonces seleccionamos H5, este va a ser nuestra referencia. Este va a ser mi referencia. Después tenemos el otro argumento que son las filas. En este caso, si yo selecciono la fila F9, la evalúo con F9, me da 4, control Z. En este caso, este menos 5 es la resta de las primeras 5 filas para que empiece a contar acá. Por ejemplo, yo tengo la palabra material, en este caso 20.000-material, me va a seleccionar 9. Que es 1, 2 hasta 9, que es la primera palabra que encuentra la función coincidir. Pero yo requiero que empiece a contar a partir de la tabla dinámica. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, yo tengo que restarle 5. Entonces, si nosotros evaluamos esta función igual, entonces ya nos da 4. Ya seleccionando el menos 5, F9, y me da 4, control Z.
Ahora yo requiero la columna 2. La columna 2, esta es mi referencia y yo necesito contar 1 y 2. Entonces yo requiero la columna 2. Igual. Y en este caso, la columna 2, el alto sería el alto de toda la palabra, en este caso 20.000 guión bajo material. Ese sería el alto. El alto sería todo esto, en este caso sería 5, porque con esta función contar sí me va a contar todas las celdas que tengan la palabra 20.000 guión bajo. Entonces en este caso sería el alto contar sí me va a contar el alto que contengan la palabra que yo seleccione en la lista desplegable. Y el ancho, en este caso igual, y el ancho sería de 1. Si yo selecciono 2, serían el ancho de 2 columnas. A eso se refiere con el ancho. Entonces yo ya tengo esta fórmula, simplemente voy a copiar junto con el igual, copiar, y lo voy a pegar aquí como si fuera una lista desplegable. Aquí muy importante, antes de eso, muy importante, como esta estructura que vamos a hacer ahorita es la misma estructura que vamos a hacer en básicos y en precios unitarios. Por eso es importante que solo aquí se haga referencia a la celda de la hoja activa. Aquí yo ya no tengo puesto el nombre de la hoja. Eso es muy importantísimo. Entonces copiamos, le damos un escape y vamos a pegar. Validación de datos, lista, control B. Y ya se quedó seleccionado. Si yo selecciono, por ejemplo, indirectos, me van a aparecer todos los indirectos. En este caso continuamos con lo de material. Esa sería la primera fórmula para hacer una validación. Ahora usamos para que nos seleccione los elementos del grupo de familias que yo tenga seleccionado. Aceros, me va a seleccionar puros aceros. Bueno, ahora esta fórmula es lo mismo, pero simplemente hace referencia a la tabla de base de datos. Entonces es a partir de la referencia BD A5 de la tabla de base de datos. Ahora hago referencia a esta tabla y a partir de esta referencia, a partir de aquí, ¿y qué es lo que necesito buscar? En la columna C, yo necesito, por ejemplo, tengo seleccionado ahorita aceros. Entonces va a buscar, en este caso, 20.200 aceros. Esta es mi referencia y va a buscar, en este caso, la fila, que es el siguiente argumento. En este caso, el argumento, esta es la referencia, entonces el argumento sería el argumento fila. Entonces va a buscar aquí en esta, con la función coincidir, va a buscar aceros y me debe de arrojar 14. Le tengo que restar 5 para que empiece a contar aquí 1, 2 y me va a arrojar 1, 2, 3. Me va a arrojar 9. Ese sería en la fila. En la columna yo necesito ahora... en la columna yo necesito que aparezcan las descripciones. Sería la columna 1, 2, 3, 4. Sería la columna 4. Igual. Entonces sería la función coincidir, que es la fila, que en este caso sería 9. F9, vamos a F9, sería 9, control Z. La columna 4. Y el alto, en este caso, con la función contar sí, que me cuente el alto de la palabra aceros. O sea, ¿cuántas veces aparece acero? El alto de esto, para que me arroje todo el alto de las descripciones de la familia de los aceros. Y el ancho sería 1, porque si selecciono 2, como ya comenté, o 3, en este caso sería, si pongo 3, serían ancho de 3 columnas.
Entonces simplemente seleccionamos ancho 1. Bueno, le doy igual. Y en este caso me debe de aparecer solo lo que son los aceros. Si le pongo, por ejemplo, pétreos, me selecciona todos los elementos de los materiales pétreos. Esto lo copiamos. Importante aquí, vuelvo a repetir, solo que esté seleccionada la celda activa, no el nombre de la hoja. Copiar, le doy copiar y un escape. Y simplemente aquí vamos a datos, a la ficha de datos, validación de datos, lista y control V. Y le doy a aceptar. Y ya aparece como una lista desplegable. Selecciono, por ejemplo, si yo selecciono conceptos y estructura, me debe de aparecer solo estructura. Por ejemplo, si yo selecciono, vamos a ver, selecciono mano de obra y selecciono mano de obra directa, me aparece toda la mano de obra. Y si selecciono, por ejemplo, en recursos la familia de compuestos, me aparecen en el grupo de familias 2, en este caso cuadrilla y auxiliares. Puedo seleccionar auxiliares y me van a aparecer todos los básicos que yo ya tenga en mi base de datos. Ok, ahora vamos con la tercera fórmula, donde vamos a aplicar una validación. Entonces, en este caso yo tengo la función índice. Yo necesito, a ver, la función índice, igual. Yo necesito que me encuentre dentro de la base de datos. En este caso, sin seleccionar el encabezado, a partir en la tabla de la función índice, la matriz, como le llama. El argumento matriz va de la hoja BD a partir de la celda B6 hasta la G1000, que es donde tenemos el rango de la base de datos, de la macro. Entonces sería de la B6 hasta la G1000. De la B6 a partir de aquí selecciono y simplemente cuando yo ponga el rango simplemente puedo borrar y poner hasta la G1000. Hasta la G1000. Bueno, ese sería el rango, ¿no? Ahora yo necesito el argumento fila. Entonces vuelvo a hacer uso de la función coincidir. ¿Qué es lo que va a buscar? La palabra tabique recocido. Tabique recocido de 7 por 14 por 28. Esa palabra es la que va a encontrarse. ¿Dentro de dónde lo va a encontrar? Ese valor lo va a encontrar dentro de la columna E de la hoja BD, que allá es donde se encuentra la descripción, que aquí es donde se encuentra la descripción en la columna E. Entonces va a encontrar tabique recocido, me va a dar 13 y le resto 5 para que me lo cuente a partir. Aquí muy importante, creo que no es 5, es 6, porque la selección de mi rango del argumento índice es a partir de la B6. Entonces habría que restarle, vamos a verificar, tabique recocido me debe de dar 20.105. 20.105. Vamos a hacer la prueba. Igual, entonces si yo borro, vamos a ver, 20.105, bueno, es correcto, 20.105. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el muro o el pretil. Vamos a ver si funciona. Vamos, concepto, albañilería y pretil, 10.402. 10.402. Bueno, vemos que es correcto. Podemos seleccionar el muro de 20 centímetros. Seleccionamos estructura. Esto es como ejemplo nada más. Me da 10.301. 10.301. O sea, me empieza a dar la clave, ¿no?, de la selección. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Algo importante. Por ejemplo, si yo me paso de los 256 caracteres, me va a arrojar valor, o sea que no encuentra el valor.
no encuentra el valor. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta estructura, si yo hago esta estructura que ven aquí, si yo la hago así, en el momento de que encuentre la palabra descripción, la palabra que estoy buscando, y se pase de las 256 caracteres, me va a arrojar error. Por lo tanto, yo tengo que hacer una estructura como la que ven aquí. Simplemente aquí, por ejemplo, aquí la función buscar, ve que también es parecido a la función índice, marca error cuando se pasa de los 255. Entonces aquí tienen un ejemplo de una estructura donde ya no hay límite de caracteres. Entonces esta es la estructura que vamos a usar. Vamos a ver y queda lo mismo. Igual. Y ponemos el igual. Entonces esta es la que vamos a copiar. O bueno, simplemente vamos a arrastrar aquí. Aquí simplemente recordemos que aquí no debe aquí en este no debe de ir el nombre de la hoja, solo debe de ir la celda activa de la hoja que está activa, que estamos trabajando. Ok. Ahora simplemente ahora esta misma fórmula, en dado caso de que esté vacío aquí, yo quiero pues que esté vacío también. Entonces por lo tanto vamos a hacer aquí, vamos a hacer el uso de la función si esta celda igual está vacía, coma, que esté vacío también, y si no, pues que me dé la clave. Ahora, estamos bien. ¿Qué pasa si yo lo pongo? ¿Sí? Y me sale vacío. Si selecciono, me sale la clave, ok. Ahora continuamos con la unidad y el precio unitario. Simplemente es la misma fórmula. Copiamos, le damos un escape y en la unidad le damos pegar y simplemente en lugar de la columna 3, 1, 2, 3, 4, sería la columna 5. Y en precio simplemente volvemos a copiar, pegamos y sería la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería la columna 6 para que me arroje el precio. En este caso, muros 740.28. Este debería dar 0. Dar 0 porque es un concepto. Entonces vamos a revisar nuestra base de datos. Aquí tenemos 740.28, está mal, lo corregimos y le ponemos en la base de datos 0 pesos. Ahora seleccionamos, vamos a seleccionar un material. Seleccionamos por ejemplo el material pétreo y seleccionamos el tabique recocido, me da 20.105, vamos a verificar, 20.105, tabique recocido, unidad millar y precio 2.300, millar y 2.300. Aquí colocamos un formato de moneda. Bueno, esto sería prácticamente lo más tedioso. Ya prácticamente después simplemente vamos a hacer la estructura de las cuadrillas. Nos vemos en el siguiente video para continuar.